que me ven por este medio, en el canal de YouTube Reencuentro con la Historia. Me encuentro acá, estamos con el camarada Quique, camarada también guerrero de este departamento de Morazán. Estamos en el centro de rehabilitación, en la comunidad Segundo Monte, Caserío de San Luis, Meanguera, Morazán, El Salvador, Centroamérica. Pues ahora tengo la oportunidad de conversar con el camarada. Sabemos que es un líder acá en la comunidad, él es responsable de este centro de rehabilitación y siempre he tenido aquí pues la idea de conversar con él. Pues bienvenido, Quique, a este canal. Un saludo y espero que lo que hablamos acá pues sea de mucho beneficio con respecto a la memoria histórica. Bienvenido, pues estoy aquí para que conversemos un poco sobre, pues primeramente, pues, sé que sos un veterano de guerra, un iniciado de guerra, combatiente, con mejor incorporación. Luego vamos a hablar de todo el proceso de tu vida, y luego vamos a hablar cómo surge la idea del centro de rehabilitación, cuál es el sentido de esto. Muchas gracias, Rufino. Primero agradecer al canal YouTube y por la oportunidad que nos da siempre de poder expresar muchas cosas que a veces pues no se conocen y que son tan importantes en esta vida, no solo en el aspecto personal, sino también de cara a la sociedad. Y estos medios como que tú tienes pues nos facilitan poder llegar a otras personas en el sentido del humanismo, todo eso, que también muchos están interesados, no solo mi persona, sino muchos más, en poderle ayudar a la demás gente que lo necesita, y eso es lo bueno. Así es que en ese sentido quiero agradecerte. Y luego lo segundo, pues yo soy de la zona Cacahuatique, y pues yo en este proceso de la lucha armada me incorporé desde muy chico. Pues tenía quizás por ahí como unos 10 años no cumplidos. Pues directamente a esa edad pues uno no sabe lo que le puede tocar. Sin embargo, a nosotros esto nos empujó o nos llevó, mejor dicho, a participar en todo esto del conflicto. Fue fruto de la represión militar de aquel entonces. Por cierto, nosotros pues fuimos muy perseguidos por aquel entonces cuerpos de seguridad o brazos armados del ejército, como era la Guardia Nacional, policía, todo eso. Entonces ya no nos dejaban muy tranquilos, pues había mucha gente que estaba desapareciendo, muchos amanecían asesinados, toda esa historia. Entonces la cual nosotros pues igual tuvimos que buscar cómo defendernos, cómo librar nuestras vidas. Y el único camino pues que nos quedó fue ese, de comenzar a escondernos, a enfrentarnos con un montón de limitancias, pero que a pesar de todo eso fuimos adquiriendo también toda una experiencia que nos permitió enfrentarnos de tú a tú, ya lo que hemos venido conociendo. Y más o menos esa ha sido la trayectoria nuestra, cómo fue nuestra incorporación. Pues yo desde la zona del Cacahuatique, bueno, me trasladé estuve en esta zona aquí de San Matías, donde le dicen el Retén, el Mojón. Después de eso nos campamentamos acá en el Cantón Carrizal, parte también de Valle Grande, Potrerillos. Fíjate,
igualmente Potrero Adentro. Bueno, hasta por allí conocía yo en esos que siempre andábamos cumpliendo ciertas misiones. Y luego, bueno, nos mantuvimos por allí hasta el cateo de octubre del 80. Desde allí sí comenzaron a atacarlos en toda esa zona. Y bueno, la verdad es que nos profundizaron hasta aquí al Potrero y ahí nos dieron para San Lucas, luego el Mirador. En fin, fuimos atacados en todos estos lugares, lo cual pues yo no dejé de dispersarme, pero posteriormente nos conjuntamos como 30 compañeros. Y ya entre varios pues ya nos dábamos más fuerza, más moral, y continuamos hasta encontrarlos con los demás compañeros de Limón, acá de Ocicala. Pues ahí conocí a Israel, que le decíamos, compañero mando de sección que falleció acá en el Cerro del Tigre, aquí en Ocicala, Coyol, le digo. Sí, claro, Coyol. Entonces, pues allá estuvimos con él por mucho tiempo, bueno, hasta que él murió, igualmente con el finado Jimmy, con William Negro. Eso ya era en la raza. Sí, eso, bueno, en aquel tiempo que conocí todavía a Israel, a Javier Negro, que le decíamos que hace poco falleció el compañero, Alfredo era el otro, Alfredo. No sé si Alfredo todavía vive ahí por el Limón, o me parece que todavía vive Alfredo, fue otro de los que conocí en esos años del 80. Y bueno, fueron parte de nuestros líderes que nos siguieron guiando, a quienes siempre admiré mucho. Y bueno, en ese tiempo igual había muchos compañeros de enorme garra, incomparables, buenos guerreros, igual dieron su vida en búsqueda de esta transformación. Así más o menos fue mi incorporación. Pues ya después de eso seguimos un poco recobrando fuerza hasta llegar a formar lo que le llamábamos las columnas móviles. Las columnas móviles, que ya en ese tiempo nos conocimos con Sánchez, con Will, Chele Will, con el otro compañero Hernán. Bueno, era una camada de jefes, como también estaba el finado civil, andaba Herbert, que le decíamos que Herbert el Negro era jefe de columna. Por cierto, cuando atacamos por primera vez a Cacahuatique, él andaba por allí de jefe de columna con nosotros. Así es que, pues también, aparte de eso, pues allí conocí a Licho, conocí también a Manolo Emilio Mena Sandoval, Raúl Mijango. Bueno, para qué te cuento todo lo que ya nuestra jefatura que conocimos, a Chicón, Chiquito y todo eso, Jonás, Villalobos, y bueno, casi toda la cúpula de la organización. Y posteriormente a eso, pues fue cuando ya dimos paso a la conformación de los batallones representados en la Brigada Cesabla en los Llanos de Agua Blanca. Y bueno, de ahí para allá, después toda esta historia ya que muchos conocemos, ya fue un desenlace mucho más importante. ¿Y cuál fue, Quique, de las operaciones más importantes que tú participaste con la BRAS? ¿Cuál fue la que más te sentiste más emocionado? Porque la verdad es que la BRAS hizo un montón de operaciones importantísimas y que eso ayudó a darle un poco más fuerza al RP acá en Morazán. Sí, yo recuerdo que muchos jóvenes de la zona del Cacahuatique pasaron a ser parte de la columna de la BRAS, como tú dices, para Irra formando gestión a la BRAS, ahí conocí a varios. Entonces, ¿estuviste en alguna operación importantísima de la BRAS? Sí, para mí prácticamente casi todas fueron importantes, todas fueron importantes, y todas no dejan de generar aquella adrenalina que solo un conflicto armado
lo genera. Sí, sí. Pues tú sabes que a veces uno cuando anda divirtiéndose en una feria se monta una voladora, una chicagua, porque eso te genera un nivel de adrenalina, ¿verdad? Pues la guerra va más allá de esa adrenalina. Cuando te jugas entre la vida y la muerte, pues allí uno no sabe si va a sobrevivir o qué va a pasar. Lo importante es que al final de todo eso, pues en esos momentos, nada que se acuerda uno de... Sí. Entre la vida y la muerte no hay chance a pensar en esos momentos. Sin embargo, pues tuve la oportunidad, como te repito, de andar con compañeros y compañeras muy valientes guerreros, y aún pues uno los recuerda mucho. Y quizás algunas de mis experiencias que más siento entre todas fue la primera toma del Cacahuatique. La primera toma. Sí, la primera toma, porque a mí me tocó lo que fue la altura que está frente a la antena, que es el que conocemos como el Pacayal. El Pacayal. Y fíjate que esa posesión no existía. Pero nosotros las primeritas veces que fuimos a traer armas allá al Caracol, pues yo fui la primera vez con Irra, porque yo mi amistad era con Irra. O sea, Irra era como mi hermano mayor y yo le tenía mucho aprecio y él también. Entonces me decía, a mí no me decía Quique, siempre me decía Gordito, porque era un poco tramado yo. Y entonces me decía, Gordito, vamos a ir hoy al Caracol. Y yo le decía, sí, voy a ir. Y por el cariño a todos los compas armados, allí iba yo también. Yo era el menor que andaba ahí con ellos. Era viniendo, me quitaban el M16 y se lo daban a otro. La siguiente vez que tocaba, volví a ir yo porque yo quería andar en fusil. Pues era viniendo, me lo volvían a quitar, me lo daban a otro. Sucede que después, a la tercera vez, me dice, Irra, vas a ir con nosotros. Y yo le digo, pues que vayan. El que quiera un fusil que vaya a traerlo. Yo ya fui 2 veces y no tengo nada. Pues me dice, vamos, si quieres vamos de vuelta. Ya nadie se lo va a quitar. Pues si ya se hicieron 2 veces, creo que va a suceder la tercera, digo yo. Y bueno, de manera que él me dice, no, vamos. Puesto allá en el Caracol, le dije yo, oye, este fusil está nuevito. Y yo ya no me voy a ir, aquí me voy a quedar. ¿El Caracol es Cucuarama? Sí, Cucuarama. Pues aquí me voy a quedar. Pues entonces él como que ya no le gustó cuando yo le digo que allá me iba a quedar en Cucuarama. Pues, y otros compañeros allá me decían que aquí con nosotros, igual. Pues, y yo tenía eso, que donde quiera había esperado entre los mismos compañeros y igual. Le digo yo, no, aquí me voy a quedar. Pero al final, él comenzó a la cuina a verme conciencia que tenía que regresar, ¿verdad? Y le digo yo, vaya, con esa condición yo voy a regresar. Y así fue. De tal manera que a la cuarta vez vinieron todos mis compañeros de la misma camada mía, vinieron a Cucuarán a llevar a irnos, se las quitaron, a todos se las dejaron. Allí armamos un grupo, era una buena manada de cipotes, y no se nos ocurrió más, vamos a hostigar a la antena. Nosotros no andábamos, en ese tiempo no esperábamos órdenes ni nada. Ni planificaban nada, más que vamos a dar las pentas. Como 40 cipotes de 11, 12 años. Casi el mayorcito andaba por ahí entre unos 13 años. Agarrábamos camino y desde ese lugar comenzábamos a dispararle a la antena. Ellos desmadres que hacían la manada de cipotes, de allí nos iban. Pues así fueron adelantando posiciones los soldados en ese Pacayal. Después ya era una posición. Lo que yo no sabía que después pues
también iba a ser parte allá en la cuadra feria para que nos Ajá. tocara. Sí, sí, sí. Y así fue como se nos dio la misión al finado Jaime Ajá. de tomar allí la antena, pues, perdón, el cerro del Pacayal, y porque era la primera exposición que estaba antes, Sí, sí. y teníamos que tomar ese primero antes de caer la antena. Pues ahí se nos generó algún problema que es de lo que yo pues siempre recuerdo, porque allí, primero que allí perdimos a uno de los compañeros, quien se había esforzado mucho por salvarle la vida a William Negro, porque cuando fue herido William Negro, nadie lo podía, de nosotros, porque todos éramos hipótesis. Y Oscar era el único más adulto, y cuando te hablo de Oscar, es Oscar, el hermano de Lino, que era el de Radio Verde. Por cierto, era el tío de Lili. Y entonces, pues cuando se lanzaron las bombas de contacto no explotaron. Y allí fue donde la ametralladorista empezó a disparar y allí murió Oscar. Allí murió también un compañero de aquí de Chilanga que conocíamos como Coma. Otro compañero que yo solo lo conocí por David Chusito, que era de esta zona. Allí murieron los tres compañeros estos. Pero luego, como a eso de las 11, hicimos un contraataque y logramos tomar la posesión. Y hasta el siguiente día, en la madrugada, tomamos la propia. Sí. Así es que, como te digo, cuando hemos tenido compañeros de por medio, pues es algo muy especial. Uno siente bastante. Más allá de eso, igual tuve las experiencias en San Miguel, que en San Miguel fuimos varias veces, y aún pues también no dejó de dolernos la pérdida de Guadalupe. Por cierto, él salió herido, y yo me recordaba de Lila la vez pasada que vimos por acá, porque yo desde esa fecha que murió Guadalupe no la había vuelto a ver a ella, y vine a verla acá. Allí vi a Guadalupe en los últimos minutos, cuando él estaba con vida y luego cuando él falleció, y quienes lo estaban atendiendo, que allí estaba Linda, Felipe, allí estaba Mardoqueo, bueno, todo ese equipo del hospital móvil. Y por cierto, nosotros llevábamos a dos soldados capturados de la tanqueta que fue destruida, que le había disparado a la gente de Naúm, que todos con vejigas de las quemaduras. Pues allí también las compañeras curando. Y bueno, sucesivamente podemos hablar de Tenamoros y tantas cosas, no terminamos, pero que cito más o menos algunas de las operaciones en las que fuimos parte, tanto en el Cerro Cotepeque, que prácticamente allí murió Jaime y otros compañeros más. Igual la batalla de San Felipe, muchas cosas. Yo, por cierto, toda mi vida siempre cuidaba mucho uno de los cinturones que yo había conseguido en la batalla de San Felipe, porque ya después de eso ya nos encontraron más de esa cantidad de cinturones, ya no eran los mismos, eran muy dobles. Y ya la última vez que yo fui herido, que ya no pude continuar, pues no sé a quién me quedó mi recuerdo que apreciaba tanto. Y mira aquí que le cuentan la braja, ¿asumís alguna responsabilidad, alguna otra estructura acá? Bueno, como tú sabes que en esto, pues los planes imperialistas y el gobierno y el alto mando de aquí del país, pues diseñaron lo que fue todo un plan en el tema político, en el tema militar, y igual pues nosotros por el lado de la guerrilla pues igual tuvimos que readecuar
dentro de ese esfuerzo más, pues cada uno de nuestros combatientes ya no solamente tenía que prepararse militarmente, sino políticamente, técnicamente y psicológicamente, porque había que enfrentarse a los medios aéreos. Pues desde ese momento, pues yo entré a la estructura de explosivos. Allí estuve durante un tiempo cuando había operativos enemigos, pues nosotros salíamos como equipo de técnicos, éramos un equipo por ahí entre unos 16 que aún yo a mi edad nunca lo vivía, pero nunca dije nada. Primero porque tú sabes que cuando hay personas que juegan un papel importante en esto, no los puedes mandar a la línea de fuego. Porque lo que sucede es que si perdemos a esto, ¿de dónde vamos a agarrar más? Entonces, siempre nosotros lo que hacíamos era tratar de enseñarles a los demás para que fueran aquellos desempeñando cosas muy operativas. Y es así como nosotros logramos destacar a compañeros en otra zona y desde acá íbamos a darle seguimiento a enseñarles nuestras nuevas tecnologías para que ellos les hicieran. Así es que nuestra función es casi más, después de eso, fue en el aspecto técnico de ir acompañando tanto los pelotones de la brigada como ciertas operaciones de las unidades de fuerzas especiales, como también las unidades guerrilleras. Es decir, donde había una necesidad, siempre allí estábamos para ir apoyando técnicamente todos los esfuerzos que requería en ese momento el empuje de los compañeros hacia el cumplimiento de la misión militar. Así es que, pues desde allí estuvimos nosotros por mucho tiempo como instructores y aún acompañando ciertas operaciones. ¿Y cómo fuiste lesionado? Pues bueno, yo tuve ciertas lesiones, pero la última vez ya fue por acá en el Mozote. En el Mozote. Sí, acá en el Mozote, por allí andábamos con... Bueno, a mí se me llamó, porque en ese tiempo yo estaba, por ahí estaba por el Portillón, donde pasaban ustedes, con Raúl, por ahí estaba yo. Y bueno, luego me llamaron para cumplir ciertas misiones y siempre acompañado de un miembro de la brigada médica. Y bueno, sobre eso, ya después de indicada la misión, pues yo siempre trataba de explicarle al ayudante que llevaba de qué se trataba y todo, pues realizar nuestra propia estrategia también, más allá que en estos casos siempre nos acompañaban los pelotones de la fuerza regular o cualquier otra fuerza, pero en ese momento pues nos acompañaba en esa misión un pelotón de la brigada Rezabla, que en este caso lo comandaba, bueno, era la gente del finado Goyo Negro, de Goyo Negro, él estaba al mando, pero directamente con quien se hizo la operación fue a través del pelotón que andaba Melo. Por allí y allí en esa operación, pues fue donde yo salía lesionado y allí perdimos también al compañero Cupertino, que era el compañero miembro de la brigada médica. Vaya, fíjate que yo recuerdo que... Pues allí esa vez quien se adelantaba para el operativo era el batallón Morazán, que estaba en esa parte de la Polleta y bien avanzado. Hasta el Mozote,
Pues fíjate yo recuerdo que ya a esa altura de los 84, 85, 86, el RP se había llenado bastante de combatientes ya iniciados de guerra. Algunos los sacaban para el refugio de Colomocaba, que podían rehabilitarse un poco, después regresar otra vez a retomar el arma. Algunos que ya no podían ser pues tratados acá, los sacaban, algunos salieron para España, otros para Suecia, Alemania, Irlanda y otros para Cuba. Me di cuenta de que, bueno, yo estuve en un dispositivo que acá en Pekín cuando entregaron al coronel Ávalo y me acuerdo al nuncio parece, y que a cambio de ellos tocaron un grupo de lisiados, no sé, estuviste en esta, tú estuviste en el liceo. Sí, yo estuve, sí, como tú dices, pues esto se llevó a cabo, fue como fruto de negociaciones, de diálogos entre la guerrilla y el gobierno, lo cual esto permitía hacer los canjes. Sí, por ejemplo, acá yo estuve, como decís vos, en Pekín, cuando se entregó un grupo de oficiales y soldados. Ajá, sí, Igual la de mayor peso era ¿cómo se llamaba esta? La Inés Guadalupe Duarte, que fue la hija que yo recuerdo que hasta por allí, por el río Torola, se venían a encaminar, porque entonces no había paso. Sí, por allí venían a dejar los compañeros. Y bueno, en esa forma se dieron muchos. Yo igual salí cuando el cángel del coronel Ávalo, que era el jefe de la Fuerza Aérea. Anteriormente a eso habían salido muchos compañeros y para mí era bastante difícil porque cuando uno está familiarizado allí con muchos compañeros lesionados, pues uno comparte, pero había veces que yo me quedaba solito. Todos se iban y algunos pues se iban ya fuera de frente, es decir, iban para los hospitales porque iban de curación, pero que estos compañeros, pues de hecho una vez estuvieran más o menos recuperados, allí los capturaban y los metían a Mariona, los casos que eran muchos. Entonces, pues yo, a pesar ahí, que había veces que me quedaba solito casi más, con la compañía de las brigadistas, médicos y todo el personal de los hospitales, pues hubo un momento en que sí se me dijo, y recuerdo mucho a Eduardo, porque yo le dije a Eduardo, y al final, ¿yo qué voy a hacer? Pues debo de ver qué hago, porque yo no puedo estar así. Y me dijo Eduardo, no te preocupes, que vos vas a salir, vos vas a salir también, pero vamos a esperar un momento por tú. Y entonces él me explicó cómo estaba todo el manejo y pues yo sentí aquello entre una realidad, pero yo sentí algo aquello que yo no me quería ir, pero a la vez no quería ser tampoco un estorbo, y cuando uno se encuentra en esas cosas es bastante difícil para uno, que uno se resiste a dejar los compañeros, pero que a la vez uno entiende que ya está fuera de combate y no puede hacer carga. Al final dije yo, bueno, está bien. Y así fue como a través de ese cáncer salí yo. Me acompañaban dos compañeros, recuerdo que iba Rogelio conmigo. Y el primer retén de soldados que topamos fue en el de Río de Osita. Allí comenzaron a interrogarnos, nos cruzamos palabras no muy agradables. Pues ya cuando uno está fuera de combate no resiente que lo termine.
Pues después de eso, de allí del río de Ocicala, se comunicaron a la pista, pues nos pidieron allá en la pista. También nos llevaron por ahí. Lo mismo, intercambiamos palabras, se comunicaron. En ese tiempo estaba al mando aquí del DM4 el coronel Vargas. En ese tiempo era coronel, no era general. Y entonces pues fuimos por ahí, pero ahí ya no nos retuvieron mucho. Él se comunicó para la tercera brigada y allá estaba el general Méndez. Sí, coronel creo que era en ese tiempo, pero que él era el jefe de la zona oriental. Antes. Sí, y entonces pues nos llevaron por ahí, puesto ahí, nos rodearon los soldados y todos hasta una ametralladora emplazada frente a nosotros. Y luego aterrizó un helicóptero donde venía un mayor. Aquel mayor los mandó a retirar a todos y él se acercó a nosotros a saludarnos. Intercambiamos algunas pláticas muy agradables con el mayor y ya se despidió deseándole buena suerte. Y fue como de ahí salimos nosotros rumbo a Calle Real. Sí, allí estuvimos por 6 días esperando a los demás compañeros que salieran de Mariona, de las cárceles de Mariona, con otros compañeros, y luego ya de allí salimos en un lapsa. Pero antes de eso, yo recuerdo que en esos momentos siempre nosotros cortamos unas camisetas blancas que decía ERP. Y la bandera del ERP también enganchada en la ambulancia. Y la llevábamos, que los reporteros en los motos, uno manejando y el otro con la cámara para atrás. Sí, filmando, porque ahí estaban los quiero ver, estaba el batallón Bracamonte, soldados de la primera brigada. No recuerdo que había en la plaza también, pero sí, estaba muy militarizada esa zona, por toda la calle, a ambos lados. Y nosotros allí íbamos en la bulla, todos los que éramos como 30, pero que al final 2 compañeros decidieron que no seguían. Ellos estaban en mejores condiciones, entonces se quedaron, pero llegamos a ese lugar y siempre en la casa donde estábamos siempre estaban los internacionales con nosotros, porque allá donde estaban los baños, ahí estaban los policías con los fusiles escondidos hacia atrás, esperando que alguien se fuera solito para tratar de desaparecerlo. Y por eso siempre nos acompañaba alguien de los internacionales que nos acompañaba. Pues cuando cae por la tarde el avión que nos llevaba, era un alza de la línea costarricense, pues todos los militares subieron a la grada y todos militarizados, desde la puerta del avión hasta abajo, a ambos lados, todos topados, y que nosotros pasáramos en medio. Pues allí nos estuvimos un buen rato porque no estábamos de acuerdo a que ellos estuvieran ahí. Luego ellos, en ver que nosotros no salíamos, se bajaron a exigirnos, nosotros planteamos que se retiraran, que no queríamos que ellos estuvieran hasta que la población subió y nos cubrió a ambos lados de las gradas, entonces ya entramos. Así pudimos salir con ese cambio ¿Iban rumbo a México o a Costa Rica? Fuimos rumbo a México, allí hicimos una breve escala y luego pues seguimos vuelo hacia La Habana, Cuba. Allá nos esperaron los cubanos. Te digo, a pesar de nuestras lesiones, fueron muy bonitas muchas experiencias, porque a nosotros en Cuba se nos recibió
en el aeropuerto donde nos esperaban las ambulancias, luego nos conducieron a uno de los hospitales hermosos cubanos que se llama Camilo Cienfuegos. Allí nos concentraron a todos y al siguiente día llegaban las delegaciones cubanas a visitarnos. En Cuenca, Fidel Castro. Me acuerdo que Fidel Castro siempre, como él siempre era muy popular y él siempre a los salvadoreños nos tuvo mucho cariño. Y él iba cargando una caja de manzanas para nosotros y los otros iban de seguridad, cajas de espera y así para darnos a nosotros. Sí, siempre nos visitaban ellos. Estaba el campamento 26 de julio, ¿verdad? Yo vi un video, sí. Vi un video del campamento 26 de julio, cómo se insertaban a la parte productiva, algunos haciendo construcciones, algunos trabajando en la parte médica, algunos trabajando en la parte social. Es bien bonito ese video que hizo. Es correcto. Fíjate que nosotros primero pues no teníamos un lugar estable. Si yo, por ejemplo, llegué donde había un campamento en Malamar, que es un lugar muy bonito, es como un lugar turístico, ahí están las playas, ahí están las lanchas, es bonito. Ahí estuvimos por un tiempo y tal vez uno no está muy acostumbrado a vivir en lo húmedo, porque uno llega a un lugar, uno le gusta estar un par de ratos, pero luego ya no le gusta mucho la humedad, porque igual, ¿verdad? Uno no es de esos lugares, pero a pesar de todo eso, era muy bonito. Yo si hay algo que no me gustaba mucho, es porque estábamos muy pegados y como que no se adapta a uno a la salazón, eso de que genera en las playas. Pues después de eso, de allí nos trasladamos al municipio Santiago de Las Vegas, a un lugar más apegado a nosotros, más del campo, que le decíamos el vaquerito. Allá abundaban mucho los buenos, en Cuba siempre abundan mangos por donde quiera. Pero allí era un lugar donde abundaban muchos mangos, todo eso. Allí era el lugar de nosotros. Pero luego, allí mismo en Santiago de Las Vegas, hay un lugar que es conocido como Cacahual, que es donde rinden homenaje todos los internacionalistas cubanos al último Mambiz cubano que luchó contra los colonialistas españoles. Entonces allí está él y entonces allí cerca nos dieron una área que era donde se comenzó a construir nuestro propio campamento. Ya allí ya era estable. Ayer el 26 de julio. Ayer el campamento 26 de julio. Entonces allí solo había una casa que nos sirvió que era la oficina central. Después de eso se remodeló una casa que servía de comedor. Era así muy grande como todo este centro. Desde allá de la entrada hasta por acá se equipó con todas las mesas, todo, y el área de cocina, donde se cocinaba. Después de eso se fueron haciendo otras casas, allá les decían barracas. Sí, así grandes, donde allí estaban los catres de cada quien donde dormía, eran muchas, y allí se tenía lo que tú dices, estaba el local, se construyó el local de prensa y propaganda, donde allí monitoreábamos toda información y radio venceremos. Por la mañana se notaba el informe. Y allí teníamos una clínica, estaba todo lo que es una batería de los baños donde uno se bañaba, inodoros, todo eso, y un gimnasio, la cancha de fútbol, y donde estaban los compañeros que aún más recuperados también, que formaban parte de la microbrigada, que ya para cumplir con las metas trazadas, allí se involucraban todos.
todo. Y así luego había una zona que era un parquecito, donde se hacían varios eventos, pero luego se cambió por la sombra de un árbol de mango. Allí se construyeron nuevas bancas donde nos concentrábamos para las asambleas por recibir autoridades del pueblo cubano como también de cooperación. Y ahí había de todas las organizaciones, ¿y cuántos eran por turno? Pues no se manejaba un número único, era variable. Allí sí era un campamento era unitario. Ahí habíamos de las 5 organizaciones que conformábamos al FMLN y había también una directiva conformada por las 5 organizaciones. Allí se tomaba una sola línea para todos, más allá que cada organización daba también sus propios lineamientos a su propia comunidad. Y así se iban canalizando casos, por ejemplo, tanto en la educación como en la salud, la atención a aquellos compañeros que requerían de tratamiento, de operación, pues todo eso así mismo se llevaba a cabo. Sí. A mí hubieron dos intenciones de salir. Bueno, la primera vez, antes de la ofensiva, los oficiales de guerra tenían tomada la catedral, fue el 89. A mí me sacaron, ya me habían lesionado, me sacaron del Cerro Tigre, pero la guardia de los Cuapas no me dejó pasar y me volvieron a regresar de nuevo, y en eso que se fueron los que estaban ahí. Luego, en los 90 me mandaron para Morazán porque supuestamente iba a salir con un grupo que salió para Suecia y Alemania, pero tampoco, no, solo llegué hasta el puente de Cucatlán, ya no pude pasar más porque los retenes y todo eso. Pero sí, yo recuerdo, Kiko, cuando ustedes vinieron de Cuba, fuimos un grupo de combatientes, estábamos en la concentración de las Marías, fuimos a encontrarlos en el aeropuerto, después nos venimos para la plaza cívica, para San Salvador, ahí hubo un recibimiento y ya cada quien salió para sus diferentes zonas. Ahí venían en el grupo. Sí, fíjate que eso me recuerda porque yo, digamos que accidentalmente vine acá, a esta comunidad aquí donde estoy y donde voy a morir. Y vine accidentalmente en el sentido que ya nosotros teníamos muchos eventos que habíamos realizado allá con el pueblo cubano en son de despedida. Y la gente cubana nos acompañó hasta el aeropuerto en grandes multitudes despidiéndonos. Yo recuerdo que a lo que alcanzaba a ver todavía veía yo desde el vuelo las banderas que ellos estaban coreando. Bueno, regresamos acá, encontramos acá en el aeropuerto internacional a muchos compañeros. Allí vi muchos compañeros todavía miembros del ELD y a un resto también de masas que esperaban. Pues esa vez, como vos decís, nos llevaron a varias actividades en esas plazas, nos llevaron a algunas misas, y yo sí en esos 3 días ya yo nos pesaba a nosotros porque ya a todo esto ya hacía como unos 6, 8 días de andar en el campo. Ya muy poquito porque nos acostábamos tipo 1 de la mañana, pues a las 3 había que levantarnos de vuelta porque íbamos a otro recorrido, y yo había veces que yo me quedaba como dormido y como que iba en cámara lenta al suelo, y así ya andaba cansado. Cuando ya salimos para acá, pues el detalle es que muchos compañeros que se fueron para Usulután me decían, vamos para allá, y me describían las ventajas de ellos allá. Los de Morazán, mira, vamos los de Morazán, también me describían las ventajas de Morazán.
Y al final les digo yo, mire, yo pues, tengo que buscar mi familia, no sé si viven o habrán fallecido, pues ya tengo 17, casi 18 años que no sé nada de ellos. Y así fue, pero ahorita que cuando me siento en el bus que nos traía, ya mi objetivo era quedarme en San Miguel y de allí buscar mi familia, porque mi familia estaba en Ciudad Barrio. Y entonces sucede que ninguno de los que venían, bueno, como casi todos dormidos, y cuando pasamos allí por San Miguel, a quien le había dicho, cuando estemos en San Miguel, me hablas. Y como había otros que hacían este gesto, entonces aquellos entendieron que no tenían que despertarme. Pues yo pasé dormido, a donde me vinieron a tocar las espaldas, ya llegamos. Allí sí me tocaban con las dos manos las espaldas, aquí ya llegando al centro cultural donde nos estaban esperando para recibir. Y bueno, así fue como yo vine aquí a la comunidad, pues yo aquí no conocía, porque todos mis compañeros por quienes nos conocíamos, pues ellos estaban en otra zona, otros ya habían muerto. Y pues a mí se me hacía difícil porque no conocía a nadie, y como yo, a pesar que me daban permiso de ir a visitar esta comunidad ya al exilio, al pueblo Moncagua, pues yo no tenía familiar, nunca fui, por el que yo no conocía mayormente a la gente, y algunos medios conocidos, pues ya los miraba allí, que si me conocían o no los conocía, pues ya cambiaban las cosas, ¿verdad? Pero al final nos fuimos adaptando por aquí poco a poco. Y es así como yo actualmente estoy por acá, no tengo ni siquiera un sobrino, nada de mi familia, más que ya la producción nueva, muy propia, sí, nuestra gente, así nos hemos ido acoplando, y dentro de nuestras posibilidades hemos ido acompañando distintos esfuerzos comunitarios de carácter social. Fuimos parte incluso de apoyar en programas, de ejecutar, mejor dicho, programas de viviendas financiados por cooperación, así como muchos proyectos de agua, de electrificación, temas de calle. Es decir, para no hacerte tan larga la plática, es decir, esta comunidad, se puede decir cualquier historia, pero esta comunidad tiene como una inversión tripartita. Aquí se ha invertido fondos públicos en aquellos momentos que todavía no había desaparecido fuerte. El tema de calles, de electrificación, casas comunales, etc. Cooperación es la otra parte que ha financiado mucho más acá. Es decir, si hablamos hasta de la unidad de salud, gracias a cooperación. Si hablamos todas las escuelas, es decir, todos los proyectos que aquí existen, fue gracias a cooperación. Y un tercer aspecto, que es gracias al esfuerzo de toda la familia. La familia se involucró también a hacer propio todos estos proyectos comunitarios, y más allá de otros de las familias que emigraron, y a través de eso han invertido en mejorar también sus propias infraestructuras, como lo es la vivienda, los inmuebles de ellos como familia. Es decir, tenemos esa ventaja que ha habido esta inversión, aún la inversión pública, municipal sobre todo, pues a comparación de cooperación ha sido mismo. Y ahora aquí que ya entrando ya a lo que es el proyecto de Apalpí, ¿cómo nace la idea? Esto como que fue ahí por 90
que nace la idea bueno, a Jaltic lo dije anteriormente que era salió de los acuerdos de paz, pero como nace la idea de la construcción de este centro de rehabilitación, sabemos que está ayudando mucho a la población que tiene problemas de salud y es muy importante, pues la gente cuando necesita una atención viene acá. Como Nace, sabemos que tú sos líder acá, antes era el compañero Adrián, pues, el compañero Adrián se murió en una situación bien complicada, pero tú sos